bienvenido a la gráfica, bienvenido a tu casa, aquí en Patria Grande, Héctor Amichetti. ¿Cómo estás? Gabriel Fernández te saluda. Hola Gabriel, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Pues emocionado, porque recién conectamos con la Antártida y hablamos con uno de los colegas, uno de los periodistas de Radio Nacional que está allá en esta jornada tan especial. Y vos sabés que me parece que hay cosas que se pueden enlazar. Vos sabés que una de las cosas que refrendaba Marcelo Ayala desde la Antártida era: nada de esto en todos estos años hubiera sido posible sin el Estado, sin la presencia del Estado Nacional sosteniendo las actividades. Y así es, seguramente. Es evidente que estamos viviendo un periodo muy preocupante, porque precisamente pareciera ser como que se quiere negar esa realidad, ¿no? De toda nuestra historia, de reafirmación de soberanía. Bueno, lo que hemos vivido estos días con la presencia del primer ministro británico en Malvinas, sin que haya una actitud firme de repudio por parte del gobierno, realmente nos preocupa, porque no va en línea con toda nuestra historia y nuestra tradición, aún en momentos difíciles que nos ha tocado vivir, porque ha sido muy agitada y es muy agitada nuestra historia. Pero bueno, a mí me parece muy importante de que nosotros reivindiquemos con coherencia lo que es nuestra convicción sobre la soberanía y sobre la justicia social, que son valores que parecen querer ser desvirtuados en estos momentos del gobierno, ¿no? A ver, conocemos el parecer de esta gestión. Ahora, en el seno del pueblo argentino, ¿aflojó el sentimiento patriótico? ¿Lo estamos perdiendo en cierto modo? ¿Nos vamos olvidando o late todavía como para renacer, Héctor? Yo creo que late, pero pareciera ser como que algunas realidades que nos toca vivir como pueblo, sobre todo las penurias económicas, un nivel de pobreza tan doloroso como el que estamos sufriendo, se pone muy por encima de estas cuestiones que nosotros reivindicamos como una concepción nacional, es decir, a tal punto que nos obliga a plantearnos, cuando reivindicamos esta idea de movimiento nacional y popular, y después vemos que aparece, digamos, triunfante en una elección un representante que reivindica a Margaret Thatcher, por ejemplo. Bueno, por supuesto que nos obliga a reforzar esta idea de hasta dónde el pueblo relaciona lo que son reivindicaciones populares con lo que nosotros llamamos una concepción nacional de defensa de la soberanía. Me parece que de alguna manera, cuando pesa muchísimo más los desaciertos económicos, queda un poco relegada la cuestión nacional, y es nuestro deber vincularla íntimamente y encontrar, por supuesto, salidas que vuelvan a relacionar la grandeza nacional con la felicidad del pueblo, que era una bandera innegociable por parte nuestra. Claro, claro. Pues además es imposible lograr una sin la otra, es muy difícil, ¿no?, traccionar la justicia social sin la afirmación de un Estado soberano que beneficia a su población. Y en esa dirección tenemos casi todas las preguntas son: ¿hay paro? ¿Hay otro paro? Es decir, mucha gente diciendo, la CGT y las demás centrales se van a volver a poner de acuerdo para una nueva medida de fuerza en contra de la política de Milei. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sabes al respecto y qué posición está llevando adelante la Federación? Bueno, ha habido una postura muy clara, tanto en el Confederal de CGT, donde participamos todos los representantes de todas las organizaciones gremiales, como en el posterior plenario de delegaciones regionales, en cuanto a que había que definir un plan de acción, que la cuestión no pasaba únicamente por el paro y la movilización del 24 de enero, sino que hay una conciencia absoluta de que este gobierno viene a destruir prácticamente los derechos de amplios sectores del pueblo argentino, y lo está llevando adelante, y que por lo tanto hay una responsabilidad enorme, sobre todo ante la debilidad política, de referencia política
que tiene el pueblo argentino tras la derrota electoral, por lo menos los sectores del pueblo trabajador, a que el rol que tiene que cumplir el movimiento obrero organizado y fundamentalmente la CGT es de unificación de todas estas demandas populares, no solamente las reivindicaciones laborales, las que golpean directamente a los derechos de los trabajadores, sino a todos los sectores que están siendo golpeados, de la cultura, de la educación, del sector pyme, de todos los sectores productivos en general. Bueno, esto fue ratificado en aquel confederal y se dio mandato al Consejo Directivo de la CGT, que tengo entendido que se reunirá la semana próxima. Yo creo que fue muy intensa el estado de movilización de la CGT, sobre todo tratando de operar sobre el Congreso de la Nación y sobre los gobernadores en cuanto a no acompañar la ley ómnibus y a poner todo el esfuerzo para tratar de bajar el decreto de necesidad y de urgencia. Bueno, en alguna medida ha tenido influencia todo este accionar del movimiento obrero, y yo creo que fue muy importante aquella movilización masiva en todo el país del 24 de enero. Esto nos obliga a ver, a definir con mucha claridad, pero a su vez muy pensada, las acciones que tenemos que llevar adelante de aquí en más. Claro, de hecho está asumiendo la conducción política del movimiento obrero, del movimiento nacional. En cierto modo, la expectativa está cifrada sobre la acción del movimiento obrero y las organizaciones sociales, más que sobre las franjas políticas del espacio. Exactamente, y te digo que lo que sí no nos podemos quedar solamente en la masividad de la movilización del 24 de enero, hay que caracterizar un poco ese paro que hicimos, también está cruzado. Las medidas que hemos podido llevar adelante hasta ahora están cruzados todavía por una expresión de la voluntad popular que también se refleja en la fábrica, en los lugares de trabajo, donde sigue habiendo algún sector, tal vez no mayoritario, pero sí hay que tenerlo en cuenta, que tiene alguna expectativa que con estos ajustes puede haber algún tipo de estabilidad, sobre todo ante la inflación, ¿no? Que es el tema central en donde mucha gente ve que le consumen los ingresos. Por supuesto que cada vez es menor esa expectativa, porque todas las medidas del gobierno, e inclusive la propia actitud y las expresiones del presidente, van desgastando esa esperanza de algún sector. Pero bueno, nosotros tenemos que ir al ritmo de esa recuperación de la confianza y de la conciencia de los sectores del mundo del trabajo, que realmente vayan acompañando las decisiones que podemos ir tomando en el movimiento sindical. Yo te diría que en este momento estas medidas que se van dando en distintos sectores, encabezadas por distintos gremios, sí, son una demostración también de lo que es el acompañamiento de la comprensión de algunos sectores que tal vez tenían alguna expectativa en este gobierno, porque son golpeados en su salario, que es la manera más directa, o porque en las organizaciones sociales los sectores populares están viendo cómo ni siquiera llegan alimentos a los comedores. Entonces todo eso va configurando o reconfigurando un nuevo escenario nacional, que es el que tenemos que ir tomando en cuenta cuando vayamos a tomar decisiones dentro del plan de acción que está vigente. A mí me parece que en los próximos días va a haber reuniones y se van a analizar esos temas. También en relación con las medidas que va tomando el gobierno, es decir, junto a este tema de decir no intervenimos en las discusiones de los ingresos de los trabajadores, termina fijando una pauta del salario mínimo vital y móvil que no tiene nada que ver, muy desfasada con la inflación. Claro. Termina tomando esta decisión con relación al sistema de obras sociales. Bueno, son todos hechos que nos obligan a reuniones casi constantes. Hoy hemos tenido una importante reunión de la Confederación de Sindicatos de la Industria, donde exclusivamente estuvimos analizando hacia dónde pretende
y del gobierno en un sector muy importante, en un aspecto muy importante como es la salud, y bueno, eso nos va a llevar seguramente a medidas muy puntuales también con respecto a ese tema, porque abarca a millones y millones de familias argentinas que están en el sistema solidario de salud. Todo esto es tenido en cuenta cuando se definen las decisiones, sobre todo en unidad, que eso es muy valioso como se está dando en este momento dentro de la CGT. Ahora te voy a preguntar por las obras sociales. El tema de salud está llegando a una zona de hecatombe, ¿no? Recorriendo hospitales, trabajando, hablando con la gente de sanidad que está en paro en estos momentos, con otros sectores y sobre todo con la salud ligada a los gremios. Ahora te voy a preguntar por eso. Antes, vos dijiste la coordinación de los gremios de la industria. Algo que llamó la atención positivamente es que cuando se tomó la primer determinación de convocar a la marcha y de lanzar el paro inicial, no hubo cruces, no hubo diferencia, es decir, vimos armonía. Estaba la CGT, la Corriente, estaba la CTA1, la CTA2, los distintos agrupamientos de delegaciones regionales del interior, una actitud madura del movimiento obrero, es decir, los debates los dejamos para otras circunstancias, acá nos unimos en contra del ajuste. Bueno, y yo creo que fue muy importante también porque desde aquel confederal que se hizo luego de la movilización a tribunales, se reafirmó de que esta convocatoria que hacía la CGT buscaba la unidad de todos los sectores nacionales, en principio del propio movimiento trabajador, convocando a la UTEP y a todos los sectores que están también fuera de los sindicatos, porque si esto lo hubiéramos hecho bajo una actitud sectaria de defender nada más que nuestros derechos, pidiendo el amparo por el capítulo que encierra la cuestión laboral, hubiéramos quedado en una actitud, diríamos, sectaria. A mí me parece que recobramos algo que la CGT estaba un poco debilitada, que era la defensa de los intereses de la nación, y de alguna manera no solo la unidad de los trabajadores, estén o no dentro de los sindicatos, tengan o no, estén o no abarcados por los derechos que son atacados hoy, sino fundamentalmente por la comprensión de que lo que está en marcha es un proyecto de destrucción nacional, yo diría de disolución nacional, porque lo vamos viendo que abarca a casi todos los sectores, que a su vez crea una confrontación muy fuerte con los distintos gobiernos provinciales, y me parece que eso unificó y fortaleció mucho la posición de la CGT. Yo lo señalé en ese confederal al pedir la palabra, de que realmente lo que me provocaba un enorme entusiasmo es que en esa convocatoria que se hacía a un amparo y movilización fuera abarcando a todos los sectores nacionales, porque de alguna manera era un paso fundamental, y sobre todo en un momento de crisis de representatividad política como la que estamos viviendo, hacia la reconstrucción de la unidad de los sectores nacionales. Yo diría reconstruir el Frente Nacional, claro, que de alguna manera está resquebrajado, y que el neoliberalismo ha hecho muchísimo para que estemos fragmentados dentro de los propios trabajadores, a su vez entre los trabajadores y las pymes, bueno, todo lo que nosotros sabemos que trabajó el neoliberalismo para lograr esa fragmentación y de alguna manera avanzar sobre nuestros intereses, ¿no? Claro, y lo mencionaba porque también nosotros trabajamos en esa dirección, ¿no? Con unas internas feroces. Yo no digo que no haya diferencias, tiene que haber diferencias entre los compañeros, pero hay un punto, un borde, donde uno dice, bueno, pero lo destructivo no. Y me parece que este tramo que hemos vivido viene bien como maduración para decir cómo empezamos a construir a partir de ahora, ¿no? Cómo empezamos a construir con cierta lealtad a la hora de dialogar con el compañero, de plantear la diferencia con la otra corriente, porque de otro modo, si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera, como dice el Martín Fierro. Totalmente, y cómo el movimiento obrero puede volver a ser como fue en aquellos tiempos, todavía nos falta dar ese pasito de alguna manera,
que recree la alternativa a través de un programa de salida de todo esto, porque no es solo unirnos para resistir y rechazar toda la política de este gobierno, sino que de alguna manera de esa resistencia vuelva a surgir lo mejor de nuestra historia, que es un planteo programático de cómo sale nuestro país adelante, es decir, que pueda ser superador de las experiencias políticas de gobiernos propios que han tenido un límite concreto y un límite muy costoso a la hora de poder resolver, una vez que se está en el gobierno, los problemas centrales, los problemas fundamentales que hacen a esta estructura de dominación que nosotros tenemos de parte de los sectores corporativos, sobre todo los económicos, pero muy entrelazados con los sectores de la justicia y Claro. con el factor mediático. Bueno, me parece que en este momento tenemos que avanzar en esa dirección y tenemos que generar el debate, como te decía anteriormente, con otros sectores de la sociedad para que exista esa comprensión de que hay intereses comunes, es decir, esa vieja división entre el empresariado nacional y fundamentalmente las pymes, que tal vez algunos se entusiasmen con que si hoy quitan las indemnizaciones de los trabajadores o se limitan los juicios laborales, pero cada vez más claro, tienen más claro por la experiencia histórica que los salarios bajos, la quita de derechos y todo eso Claro. Tiran para atrás. termina volcándose en contra de ellos, porque si el trabajador no vive bien, no tiene poder adquisitivo, terminan cerrando las empresas. Entonces, evidentemente tenemos que trabajar eso, y cuando digo lo ideal sería que pudiera surgir, y desde la corriente sabés que lo hicimos durante el macrismo también, y por ahí no logramos que se extendiera lo suficiente dentro de la CGT, pero que pudiera surgir algún esbozo de programa o de puntos que nos unifiquen y que impliquen una unidad para poder generar una alternativa para nuestro país y para nuestro pueblo. Héctor, estamos reconectados. Habías hecho una mención al análisis que hicieron hoy con el resto de los gremios de la industria sobre la situación de la salud pública y de la salud de los trabajadores en particular. Hay una ofensiva contra las obras sociales salvaje y que no está siendo cabalmente difundida, informada. El vecino común cree que no tiene nada que ver. Ahora, la plata que le roba el gobierno a los sindicatos no es que va a fortalecer el sistema hospitalario público, queda para los subsidios para las empresas amigas del gobierno. Es muy grave lo que está sucediendo con la desarticulación de las obras sociales, el aumento de los precios de las prepagas, el aumento de los remedios. Contanos cómo lo ves. Nosotros estamos verdaderamente preocupados con ese tema. Bueno, vos fíjate que la incursión de las organizaciones sindicales en la salud viene desde un periodo en donde la salud pública se fue debilitando, el peronismo tuvo una política de salud pública extraordinaria y los sindicatos no tenían por qué abarcar ese aspecto porque el pueblo estaba cubierto realmente por esa política sanitaria del gobierno peronista, que después del derrocamiento duró unos cuantos años, y las obras sociales entran a tomar, digamos, un rol activo en el tema salud a través de los sindicatos, allí en el año 69, estando Onganía en el gobierno, pero es producto de la crisis de un sistema público, del abandono que el Estado iba haciendo de la cobertura de salud. Si hoy queremos analizar hacia dónde apunta este gobierno, no podemos desligarlo de lo que representa, por un lado, su visión de la salud y de toda la economía en general, de buscar la concentración a través del manejo comercial del sistema de salud por parte de muy pocos empresas, ¿no? Es decir, por eso libera primero la posibilidad de que las empresas de medicina prepaga puedan poner, digamos, sus cuotas libremente al valor que quieren para que les cierre sus negocios, y por otro lado las introduce para que rompan el sistema solidario de salud. Claro.
Esto tiene un objetivo central, que esa construcción que fortalece a las organizaciones sindicales al abarcar un aspecto que va más allá de lo que es la cuestión estrictamente laboral, como la discusión de los convenios y lo demás, sino que hoy son un factor muy importante porque millones de familias se atienden en el sistema solidario que generaron las organizaciones sindicales, y que a pesar de la desregulación de los años 90, que se profundizó allá por el 2001, e hizo entrar en crisis a las propias organizaciones sindicales con el estallido del 2001, sigue instalada, digamos, en el esquema de atención de salud del pueblo argentino. No la han podido romper. El sistema solidario es absolutamente necesario porque muchísimas familias tienen cobertura precisamente por la concepción de ese sistema de solidaridad. Bueno, nosotros veníamos trabajando, por supuesto, en el último tiempo, sin haber podido avanzar mucho con el gobierno anterior, en la integración del sistema público con el sistema solidario, porque claro, de alguna manera allí veíamos que con un rol muy activo del Estado se podía de alguna manera neutralizar el alto nivel de mercantilismo que ha alcanzado la atención de la salud a partir de también la concentración y la incorporación de tecnología de la cual se hace un abuso tremendo en cuanto a manejo de valores, ¿no? Hoy lo que significa el costo de los medicamentos y que se manejan de manera indiscriminada. Las prótesis, bueno, todo lo que nosotros ya conocemos que ha puesto en crisis a todo el sistema, no solamente al sistema público y solidario, sino aparte del sector privado también. De hecho, el conflicto que está teniendo hoy Sanidad tiene mucho que ver también con la crisis que están viviendo clínicas privadas, que hoy vemos cómo van cerrando una tras otra. Bueno, esta medida del gobierno busca aún mayor concentración. Nosotros tenemos uno o dos grupos de salud, como Swiss Medical y algún otro, que hoy están buscando ampliarse, están buscando comprar las clínicas que quiebran y se cierran. Claro, y se monopoliza el sistema. Muy concentrada. Claro. Y aquí le da pie, a través de este decreto del gobierno, para que entren en el sistema y que a través del poder económico que tienen y que no tenemos hoy desde el sistema solidario, precisamente porque somos un sistema solidario, y te diría que en la mayor parte de los casos ese descontrol de parte del mercantilismo, de los proveedores de insumos, lo estamos paliando desde las organizaciones sindicales. Es al revés de lo que se ha planteado o se ha instalado como que la caja de los sindicatos son las obras sociales. Hoy los sindicatos aportan a las obras sociales para seguir sosteniendo el sistema solidario de salud. Lo hacemos todos, los sindicatos chicos, los medianos y los grandes. Por lo tanto, yo creo que hay un objetivo muy claro de ir hacia un modelo como el de los Estados Unidos, donde existe un seguro de salud y el que puede lo paga y tiene más prestación, y el que no puede tiene que ir a las prestaciones mínimas y se muere gente por no poder abordar ese sistema. Es una catástrofe lo que está sucediendo en Estados Unidos en el orden de salud. Tremendo. Bueno, hacia ese modelo vamos. En Estados Unidos ha habido fuertes discusiones. Yo recuerdo que en época de Obama se miraba el modelo argentino como un modelo intermedio de salida de ese mercantilismo, digamos, que sufre el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que vamos hacia ese brutal sistema, por lo menos en el proyecto, en la idea y en las primeras medidas que toma el gobierno de Milei. Y por supuesto tratar de acelerar, así como hace con las gobernaciones, tratar de acelerar el desgaste y, si es posible, el quiebre de las obras sociales sindicales, porque fíjate vos que no es casual que desde que asumió este gobierno no hubo ningún aporte del fondo de redistribución, que es un fondo nuestro, que se genera con el aporte que hacemos todos los meses los trabajadores y los empresarios
a través del aporte del salario indirecto, porque ese es el origen, es decir, no es un aporte empresario, sino que es un salario indirecto, y así fue fijado en sus orígenes, cuando era el 12%, después Cavallo lo bajó al 9%. Bueno, hay un fondo de redistribución del cual este gobierno ya no ha hecho ningún aporte desde que asumió, no ha entrado absolutamente ni un peso de ese fondo de redistribución. Si a esto le sumamos de que con el gobierno anterior y atendiendo a la emergencia sanitaria, había un sistema también de repro que ayudaba a cubrir parte de los salarios, de las estructuras de las obras sociales para sostener el sistema de salud. Eso también este gobierno lo ha cortado a partir de este mes y está amenazando con cortar otro de los aportes importantes que se llama Suma, que es también buscar el equilibrio. Era un fondo que busca mantener el equilibrio para por este descreme que se hizo a partir de la desregulación de los años 90, en donde algunos salarios más altos y con menos problemas de salud migraron hacia el sistema prepago. Bueno, hay un fondo que compensa un poco ese desfasaje en las obras sociales, donde tenemos los salarios más bajos, quienes más necesitan cobertura de salud, claro. Y como en el caso nuestro tenemos una cantidad muy importante de jubilados que se mantienen en nuestra obra social. Bueno, el gobierno está diciendo claramente que va a cortar eso también. ¿A qué voy con esto? Que lo que busca es quebrar a las obras sociales, que aún con este decreto, por más que fije que entra la medicina prepaga al sistema, por más que fije que el trabajador desde el primer día puede elegir, ya no tendría que estar un año en la obra social para después poder elegir, todo eso no lograría romper precisamente el esquema solidario de las obras sociales. Pero sí podría herirlo muy fuertemente este tema de cortar los recursos. Y esto va en línea con lo que dijo hace unos días el propio Sturzenegger en una conversación, no sé si era en el exterior, donde dijo que la estrategia era empobrecer a las organizaciones que son el obstáculo para este proyecto de concentración, entrega y destrucción de todo lo que sea solidaridad y justicia social, porque la consideran una cuestión aberrante, ¿no? Como lo dicen permanentemente. Así que yo creo que vamos a tener que enfrentar eso, uniendo toda la fuerza de las obras sociales y de los beneficiarios de las obras sociales, que son los afiliados, para ponerle freno a este gobierno, sobre todo en ese objetivo que tiene de desfinanciar totalmente a las organizaciones para que terminen quebradas, si es posible. Eso es lo que busca de manera lo más directa posible, ¿no? Muy claro, Héctor. Bueno, no se difunde esto, sin medios así no hay manera de comunicar, porque hay mucha gente que está ajena al problema, cree que no le va a afectar. Y cuando uno ve el panorama, el que está en obra social, el que está en prepaga y el que está en el sistema hospitalario, a todos los va a afectar, nadie va a quedar afuera, nadie se va a salvar si hay un retiro del Estado de la participación. El sistema de salud está en crisis, lo veníamos advirtiendo, la salida era precisamente eso que no pudimos lograr, que era una integración mucho más fuerte entre el sector público y el privado, con un fuerte rol del Estado para neutralizar aquí el abuso de los monopolios de los laboratorios, del aumento de los insumos. Bueno, eso no lo hemos podido lograr y ahora vamos a que la salida de la crisis supuestamente es para muy pocos, que son los que puedan pagar una medicina prepaga, y después sobrecargar el sistema público de salud y destruir el sistema solidario. Exactamente. Bueno, yo creo que hay millones de argentinos y argentinas que tienen el tema salud, por supuesto, como un tema central. La salud es la vida, y eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera canalizar a través de un plan de acción dentro de todas las luchas que estamos teniendo en este momento. Con este panorama, con lo que charlamos en la primera parte y este colofón relacionado con la salud, incluyendo producción, incluyendo empleo, incluyendo ingresos, ¿qué pasa si
Milei sigue sus 4 años institucionales. ¿Qué pasa si se concreta el DNU que presenta como proyecto? ¿Qué le pasa a la nación? Bueno, el daño, como en otros periodos de la historia, va a ser muy grande y por supuesto que yo creo que es muy difícil que termine de cerrar este modelo por la cantidad de pueblo que deja afuera, ¿no? Es decir, Claro. pero por supuesto que si fuera un proceso de 4 años, realmente revertirlo va a costar muchísimo más. Nos pasó después del 2001. Lo que yo sigo creyendo es que el desafío más grande, vuelvo a insistir, es que de la resistencia, con la mayor unidad, con digamos, la mayor grandeza que podamos tener desde todos los sectores nacionales, tiene que surgir una alternativa superadora de los límites que hemos venido teniendo. Y tiene que surgir otra forma de hacer política y tiene que surgir otra forma de ver la democracia. Si nosotros aceptamos esta lógica de una democracia formal en donde ponemos todo el esfuerzo para ver cómo modificamos el escenario electoral el año que viene y dentro de 2 años, y no planteamos la cuestión más de fondo, que es cómo construimos una fuerza política que realmente confíe en el protagonismo popular, así como hoy tenemos que apoyarnos en el protagonismo popular para resistir, tendría que entenderse desde la política que es fundamental el protagonismo popular, las organizaciones entrelazadas entre sí, sosteniendo decisiones políticas de un gobierno que tenga el coraje suficiente como para poder desarmar estos factores de poder que hacen de la democracia una democracia precaria y que permanentemente no cubra las necesidades del pueblo y termine provocando una gran insatisfacción, y las salidas terminan siendo como lo es ahora, el gobierno de Milei, por ejemplo. Héctor Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal, CGT, un fuerte abrazo desde la gráfica, gracias. Bueno, un abrazo para vos, para todos los oyentes.